Bueno, yo soy Michael Galeano, el pastor de la iglesia Gracia sobre Gracia, y queremos darte las gracias por escuchar este sermón. Somos una iglesia que quiere ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo para que impacten su familia, su iglesia y comunidad. Y creemos que esto va a ser posible mientras que la palabra de Dios es escuchada, predicada y obviamente vivida. Así que queremos animarte a que tú puedas seguir escuchando la palabra de Dios, y si no tienes una iglesia local, te queremos invitar a que te unas a Gracia sobre Gracia, donde queremos ver tu vida transformada, y oramos para que este sermón Dios lo use en tu vida de una manera muy especial. Que Dios te bendiga. Pueden tomar asiento, familia. Bueno, ya hoy, por la gracia del Señor, terminamos nuestra serie Bajo sus alas en el libro de Ruth. Ya hemos caminado varios domingos en este pequeño y poderoso libro, en esta pequeña historia, pero preciosa historia del Señor y del todo glorioso Salvador. Quiero que hoy terminemos este libro y esta serie hablando precisamente que tenemos al Señor de lo imposible. Tenemos a un Señor, el único Señor, el único Dios que ha hecho de esta historia evento tras evento de lo imposible posible. Y cuando hablamos de la historia, en el caso de Ruth y de Booz y de Noemí, quiero que te veas a ti misma ahí y a ti mismo ahí y te preguntes durante toda esta predicación, ¿qué es esto que Dios ha hecho en mí, que ha sido imposible y Él lo hizo posible? Y también, ¿qué es esto que oro y para mí es un imposible? Pero conforme tu voluntad, Señor, tú lo puedes hacer posible. Entonces, a lo largo de esta predicación quiero que veas al Señor de lo imposible, y comenzando con lo siguiente, que esta poderosa obra de salvación, de transformación en la vida de una persona es un evento glorioso, es un evento poderoso. Yo quiero que veas lo imposible y posible en Cristo, y es que Él ha hecho de personas que eran enemigas de Él, hijos e hijas y amigos y amigas de Él. Que Él ha hecho de personas que eran airadas. Y cuando hablo de que Dios ha hecho esta obra, puede ser que esta sea una oración para tu vida. Que Dios ha hecho de personas que eran o que son airadas, enojadas, Dios los haga y los transforme en personas pacificadoras. Dios ha hecho de personas orgullosas, y puede ser que Dios haga hoy de personas orgullosas personas humildes de corazón. Puede ser que Dios haga de personas impacientes, o te ha cambiado ya, o que Dios haga lo imposible posible, y es de ser impaciente, Dios te ayude a ser paciente. Puede ser que Dios haga y puede hacer de personas que no tienen dominio propio, de algunas veces pecar y ceder a ese pecado que tú sabes que no le glorifica al Señor, y Él haga de personas de no dominio propio, haga creyentes con dominio propio. Y todo esto lo digo porque precisamente este es el Señor de lo imposible. El Señor de lo imposible, aquello que tú dices, no, a mí no me cambia nadie. Que tú puedas ver que hay uno que te puede cambiar y desea cambiarte. Algunos de ustedes pueden decir, no, a este o a esta no los cambia nadie. Que tú puedas ver que Dios puede cambiar, y precisamente esta es la obra poderosa del Evangelio. Proclamamos lo que Dios ha hecho, lo imposible, Él lo hace posible. Lo imposible de un cambio interno, que por más decoración que le pongas afuera, no hay cambio. Él hace de esto interno que nadie ve, un cambio para que otros vean que Dios hace este tipo de cambios en las personas, que Dios ha hecho lo que la Biblia llama nuevas criaturas. Diferentes al mundo, diferentes a la agenda cultural, diferente a todo lo que tú puedes decir, y llaman bueno a cosas malas y llaman cosas buenas a cosas malas. Y este cambio que hay, Dios hace de esto. ¿Y sabes por qué hablo de todo esto? Porque precisamente en Cristo tenemos un gran Redentor. Y en Cristo hay todo lo imposible conforme a su voluntad. Él lo puede cambiar en posibles. Y esto es lo que hemos visto en toda esta historia de Ruth, capítulo tras capítulo, en 4 capítulos, que lo que tú llamas como imposible, Dios dice, aquí estoy yo. Esto es posible. Así que los versículos que leyó Elmer ya para terminar esta mañana, vamos a ver 3 puntos según estos versículos. Y yo quiero que son un punto lleva al otro, pero el tercero es el que quiero que veamos. Y esto es lo siguiente. El primer punto es que el Señor les dio un hijo.
Eso es lo que vamos a ver, que dada la providencia de Dios, sin nosotros haberlo planeado, hoy tuvimos 3 presentaciones de niños. Realmente lo que está pasando aquí en el texto es una presentación de un niño. Están presentando a Obed. Pero no simplemente es que el Señor les dio un hijo, Obed, pero el Señor les dio un redentor. Vamos a ver que para el caso de Noemí, este redentor iba a ser este niño Obed, y para el caso de Ruth, este redentor era Booz. Pero aquí es donde yo quiero que tú veas el punto número 3. Y es que el Señor ha hecho exactamente y mucho mejor contigo y conmigo. ¿Sabes por qué? Porque Él nos dio a su Hijo, quien es nuestro Redentor. Estos 2 puntos deben hacer que el texto sobresalga y no nos quedemos con qué niño tan lindo Obed y qué Redentor tan poderoso Booz, pero que tú digas, qué niño tan precioso se nos ha dado. Y es Cristo, y qué Redentor tan glorioso se nos ha dado, y es Cristo. Así que comencemos con el primero en versículo 3, y es este niño o hijo que se les ha dado. Nuevamente hoy terminamos esta maravillosa historia, que si has caminado con nosotros esta serie, has visto que hay muchos imposibles en esta historia. Muchos imposibles, muchos eventos que pueden ser titulados como coincidencias. Hemos dicho que no son coincidencias, son diosidencias. Dios ha mostrado una y otra vez de lo imposible, Él lo ha hecho posible. Comenzamos, y quiero recordarte, con una nota bien triste y bien amarga de la providencia de Dios. ¿Cuál es? Bueno, que Noemí se queda viuda y sin hijos. Comenzamos el capítulo 1 mostrando la historia de una nota amarga y triste de tener que huir de la casa de Pan, Belén, a una tierra enemiga para buscar alimento, siendo así de alguna manera escapándose de la presencia del Señor. Ahora terminamos este libro, esta historia, con una nota dulce y poderosa de la providencia de Dios. De una mujer vacía y amarga, como ella se titula a sí misma, a una mujer llena y dulce, porque ella ha probado la amarga providencia de Dios, pero el libro termina con esta dulce providencia de Dios. El Señor entonces es quien ha escrito esta historia. Es el Señor que hemos visto en 4 capítulos que al parecer su mano está escondida, pero detrás de cada evento hemos visto que es el Señor el principal actor y el principal proveedor por excelencia. Él es el principal personaje de toda historia, por más que hemos visto que Ruth es un libro que se caracteriza por no mencionar al Señor. Aunque lo ha mencionado por encima, no lo vemos a Dios interviniendo en cada parte como en otros libros, pero sin embargo vemos una y otra vez que es el Señor quien escribió esta historia. Ahora, Noemí, viuda y sin hijos, pero Dios. Yo quiero que tú escuches esta predicación, muchos pero Dios, y lo puedas abrazar en tu corazón y digas, yo era esto, yo pasé por esto, estoy pasando por esto, pero Dios. ¿Cuándo viene este pero Dios a tu vida? Yo fui herida de niña, yo fui dolida de niña, pero Dios, no minimizando tu dolor. Yo fui y pasé por esta experiencia, o yo he sido causante de mucho dolor, porque créeme que todos aquí hemos causado dolor. Pero Dios, ¿cuándo viene este pero Dios a tu vida? Dios le dio a Noemí, una viuda y sin hijos, le dio una hija, Ruth, que quedó viuda y sin hijos, pero Dios no olvidó sus promesas de redención y trajo un redentor a la vida de tanto Noemí como de Ruth. Para Ruth, como lo hemos visto, el redentor era Booz. Este era el redentor que ella necesitaba, y estos versículos que acabamos de leer, que él me los llevó, el versículo 13 en adelante, es como que si estuviéramos yendo a una boda. Nos quedamos con los versículos atrás y era que este Booz se compromete y dice, yo me voy a casar con esta mujer, me la llevo a casa y me caso con ella. Y ahora lo que vemos en el versículo 13 es como cuando tú vas a una boda y después de la ceremonia, usualmente el pastor presenta, usualmente antes de comenzar la celebración, se dice, damas y caballeros, les presentamos o les presento a Mr. y Mrs., pero como no sabemos el apellido de Booz, digamos, Mr. and Mrs. Booz. Estos son esta nueva pareja. Nos encontramos, por así decirlo, en el versículo 13, una introducción de ha pasado una boda.
Estos se han casado y el texto nos dice nuevamente que esta celebración es de una declaración que una boda ha sucedido y que el Redentor cumplió lo dicho. Yo me caso con esta mujer. Y así sucedió. Pero para que no perdamos de vista que nuevamente no es solamente una boda de Booz con Ruth, pero es una historia creada por Dios. El texto nuevamente quiere marcar que detrás de esta boda de Mr. and Mrs. Booz, vemos entonces que la mano redentora de Dios es quien orquestó esto. Y para eso el texto nos dice una gran bendición, no simplemente de una boda, pero del niño que vino. Yo quiero que tú veas cómo el texto y el narrador no quiere que perdamos de vista nuevamente que esta relación, este matrimonio, esta familia que ahora es edificada es obra de Dios. Yo no quiero que pierdas de vista lo que el narrador está mostrándonos nuevamente, que es Dios quien ha orquestado esto. Quiero decirlo comenzando con lo siguiente. Hay 2 veces en todo el libro de Ruth donde se le atribuye al Señor haciendo algo. Lo demás vemos que es providencia de Dios, que muchas veces, aunque el nombre de Dios no está, es Dios obrando. Pero solamente en 2 partes, 2 versículos, el narrador nos dice que Dios hizo algo. Y qué maravilloso que es al comienzo y al final. Yo no sé si tú te recuerdas que cuando Noemí por fin, ya viuda sin hijos, quiere regresar a Belén porque ella escuchó. ¿Qué escuchó? Bueno, capítulo 1, versículo 6 dice: entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que Yahweh, el Señor, había visitado su pueblo, que dándole alimento. Comienza la historia con esta obra de Dios que Él hizo algo. Él trajo alimento. Y termina la historia ¿cómo? Bueno, fíjate lo que dice ahí mismo el versículo 13. Y el Señor ¿qué? Hizo que concibiera. Y ella dio a luz un hijo. La historia habla y comienza con esta soberanía de Dios trayendo alimento donde no había lejen o pan, porque es Bethlehem o Belén, no había pan, y sin embargo la historia ahora termina diciendo donde no había vida, donde por 10 años ella no pudo tener un hijo con su marido y ahora está viuda. El Señor hizo lo imposible posible. Él hizo que Ruth concibiera, Él hizo que Ruth pudiera quedar embarazada, Él hizo que donde no había un bebé, Él diera un bebé. La historia nuevamente te está mostrando que esta es una obra maravillosa del Todopoderoso, donde no pudo tener un hijo con Mahlón, ahora tiene un hijo con Booz. Y el texto te está mostrando, este es un hacer de Dios. Este es un obrar de Dios. Por lo tanto, nuevamente digo, lo imposible solo para el Señor es posible. Lo imposible para nosotros es cuando en confianza desplomados delante de Él decimos, tú eres el Dios de lo posible, tú eres el único Dios que puede obrar en esta o en esta otra área. Y lo que vemos entonces es la canción que habían hecho las mujeres anteriormente, esta canción que ellas habían tornado como en oración. O le dice en el versículo que leímos la semana pasada, en el versículo 11, haga Yahweh a la mujer, a Ruth, que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Éfrata y seas célebre en Belén. Lo que vemos aquí entonces es que esta canción oración de las mujeres transiciona al versículo 13 diciéndonos, Dios lo hizo así. A Dios le plació contestar la canción oración de estas mujeres diciendo que el Señor bendiga el vientre de esa mujer que va a entrar a tu casa. Que el Señor haga una obra milagrosa en aquel vientre de aquella mujer. Por lo tanto, nosotros sí creemos. Y quiero que me escuches esto bien claro. Nosotros creemos que Dios hace milagros. Creemos que Él obra sobrenaturalmente en dar vida, como por ejemplo en un vientre donde no podía dar vida, no tenía y no pudo dar hijos. Creemos que Dios puede hacer milagros. Creemos que no hay imposibles para Dios y creemos, parte de esto, es que aunque Él puede hacer milagros y obrar sobrenatural, creemos que Él nos va a dar lo mejor.
Y la pregunta es, ¿qué es lo mejor? ¿El milagro que yo estoy orando? ¿O que Dios me dé de sí mismo mucho más, aun cuando no me ha dado el milagro? Ahí está la gran diferencia de la iglesia esta y lo que nosotros creemos. Dios es un Dios de lo imposible. Pero lo que el creyente busca no es tanto que me conteste mi milagro, pero que me dé lo más imposible, y es darme más de Él. Algo que yo no quería antes, algo que yo no deseaba antes. Dame lo que te estoy pidiendo, pero si no me da lo que estoy pidiendo, ya tengo lo imposible que era para mí, y era tener una relación contigo. Ya tengo lo imposible hecho en Cristo. El creyente entonces descansa, que aunque Él no conteste lo que yo estoy pidiendo, no es porque Él no lo pueda hacer, pero porque entiendo que hay una mayor bendición por la cual yo estoy pidiendo, y es que Cristo se dé más a mí mismo. Y si a Él le place el misterio de la providencia, decirle a Noemí, ¿te voy a dejar sin esposo y sin hijos? ¿Por qué? ¿Para qué? Grandes misterios de la providencia de Dios. Pero vemos que Dios se mostró a Noemí de una manera preciosa y poderosa. Entonces la pregunta no es, no creemos en milagros. Nosotros no oramos por milagros, porque entonces no seríamos bíblicos. Porque de Génesis a Apocalipsis Dios se muestra como el Dios de lo sobrenatural. Y la salvación es una obra sobrenatural. Dios sana cuando Él quiere y le plazca sanar. Dios da cuando Él quiera dar. Pero ante estas dos verdades de cuando Él quiere, hay otra gran verdad que todo creyente verdadero busca, y es: Dios, me das o no me des esto, yo te tengo a ti. Y si tengo a ti en los cielos, ¿qué quiero yo en la tierra? No quiere decir que no oramos. No quiere decir que ni siquiera cumplimos lo que Santiago dice, que si alguno de ustedes está enfermo, venga a los ancianos y ore por ellos, y Dios puede sanar cuando Él quiera, Él puede hacerlo. Y no dejamos de orar, pero junto con esta oración clamamos: Señor, gracias porque lo imposible ya lo has hecho posible. Yo hablar contigo, yo ser amado por ti, ser justificado por ti, ser perdonado por ti, ya tengo lo mejor. Mi alma está comprada por el resto de la eternidad. Así que Dios, ante esta situación difícil e imposible para mí, yo la entrego confiado en ti. Yo confío en ti, porque nuevamente hemos visto que la mayor bendición para el creyente es estar bajo las alas del Señor. Y lo hemos visto y hemos dicho que estar bajo las alas del Señor no significa ausencia de problemas o de sufrimiento, porque no sería bíblico. Significa que a pesar de la circunstancia, mi Señor, en quien yo me he refugiado, tiene control de todo. Y Él es el soberano Señor en quien yo encuentro deleite. Entonces, por un lado, vemos que Dios le plació darle a Ruth este hijo, y no simplemente a Ruth, pero a Dios le plació darle un hijo a Noemí. Y ahora vamos a mudarnos a ver entonces lo que quiere decir que sea Dios, por medio de Booz y por medio de este hijo, un redentor. Él le dio un hijo a Booz y a Ruth, pero a Noemí. Entonces vamos a ver qué quiere decir que Dios haya dado también un redentor. Nuevamente, el versículo 14 al 15 vemos que las mujeres, estas mujeres que aparecen en este cántico que leímos la semana pasada, son las mismas mujeres que cuando Noemí regresa a Belén, no sé si recuerdan qué fue lo que ellas preguntaron. Cuando Noemí venía hacia Belén nuevamente, hacia su pueblo, vemos que las mujeres quizás a distancia la ven y le dicen o se preguntan: ¿Es esta Noemí? Las mujeres que son testigos de este carácter cambiado, son testigos de escuchar de Noemí: no me llamen más Noemí. Ya no me llamen dulce. Llámeme Marrá, llámeme amarga, porque el Señor me ha afligido. Estas mismas que son testigos en el capítulo 1, ahora son testigos de decir bendiciones y de exaltar al Señor. Son las mismas que ahora bendicen al Señor precisamente porque son las que vieron el amor de pacto del Señor para con Noemí. Cuando ella regresa vacía, triste, amarga, ahora ellas son testigos de decir: Dios te ha bendecido y no te ha dejado sola, Noemí. Él ha traído un redentor tanto a Ruth como a ti. Ha traído un redentor a Ruth, que es vos, como vamos a ver, pero ha traído un redentor a ti, Noemí, que es este hijo Obed. Y lo que hemos visto nuevamente es que ante las situaciones más difíciles de nuestra vida es cuando Dios más se muestra como quien Él es para nosotros. El verdadero redentor, el verdadero Señor.
Si nuestra esperanza no estaba en Él, va a venir situaciones en nuestra vida donde nos recuerde, Señor, mi esperanza era esto y tú lo has quitado. Mi esperanza eres tú. Creo que escuché lo que leía esta semana del pastor y amigo José Mendoza, o como le decimos nosotros por cariño, Pepe. Pepe Mendoza dice esto que es increíble y me animó mucho y quiero animarte a decírtelo a ti. Mira lo que él dice. Hay situaciones en la vida que se tornarán en verdaderos imposibles ante nuestros ojos. Yo me pregunto si algunos de ustedes están en una situación de estas. Me pregunto si de pronto hay una condición en tu vida, una situación en tu vida, una situación en tu familia, donde realmente se ha tornado un imposible para ti. Puede ser un hijo o hijos, puede ser tu esposo, tu esposa, puede ser un tema de salud, puede ser un tema de trámite migratorio, puede ser un tema de cualquier evento, puede ser cualquier situación en tu vida que se vuelva un imposible ante nuestros ojos. En la vida, continúa él diciendo, nos enfrentaremos más de una vez a circunstancias imponderables cuya solución solo descansará en las respuestas que el Señor pueda proveer y que solo descansarán en su soberanía, sabiduría, misericordia y poder. Hay momentos en los que nos llenaremos de cuestionamientos y parecerá que desaparecen todas nuestras certezas y todas nuestras fuerzas son nada para enfrentar lo que tenemos delante. Pero escucha esto. Allí, bajo esa condición, es cuando el Señor de lo imposible hace su aparición. Y quise leer esto porque precisamente es esto lo que hemos visto en el libro de Ruth. Cuando ya todo parece un imposible, cuando ya no hay manera en que nadie vaya a redimir a esta mujer amarga y bien amargada, pobrecita, está sufriendo y cuando posiblemente no hay manera, no hay familia, no tiene hijos, Dios se muestra enviándole una hija primero y es Ruth. Cuando pareciera que las dos iban a abandonar a Noemí, una dice, gracias, me quisiera quedar contigo, te amo, pero mejor sí más fácil regresar a mi casa. Y la otra dice, no, yo te sigo a ti. Y a aquellos que tú llames tu pueblo, yo voy a llamar mi pueblo. Y a aquel que tú llames Dios, yo voy a llamar mi Dios. Y pareciera que, bueno, qué bonito este amor de hija, pero ella no puede dar hijos. Porque no pudo tener hijos. Y de repente, dice el texto, aunque tú ya sabes que es una diosidencia, llegan en el momento donde está la cosecha y donde van a sembrar y donde hay esto y hay trabajo y hay alimento. Y de repente, de lo imposible, Dios hace lo posible y ese hace que caigan en el campo de Booz, de tantos otros. Y como que tú dices, bueno, qué bueno, le dio trabajo, pero ya no hay redentor. Y de repente tú dices, no de repente, Dios orquestó lo imposible, era posible, y es que viniera este Redentor en el momento mismo que Ruth llegó Booz y Dios los dio a conocer. Y tú ves y caminas por todo esto, vamos a ver una y otra vez, como ya hemos visto, esta maravillosa aparición y poderosa del Señor glorioso. Hemos visto al Señor glorioso apareciéndose una y otra vez. Ahora la pregunta que yo te hago a ti es, ¿cómo has visto al Señor obrar en tu vida? ¿Cómo has visto al Señor obrar en tu vida? ¿Cuándo Él ha obrado en tu vida? ¿Está obrando Él en tu vida? Usualmente Dios va a obrar sobre nuestras vidas cuando, escucha esto, lleguemos al final de nosotros mismos. Dios va a permitir circunstancias donde reconozcas que tú no controlas absolutamente nada. Dios va a permitir circunstancias donde aquello que era quizás tu esperanza y tu roca hayan quedado como arena, porque solo hay una roca verdadera y es Cristo. Van a haber situaciones donde Dios va a permitir que lleguemos a circunstancias donde nuevamente lleguemos al final de nosotros mismos para ver que tan solo es el comienzo de un nuevo comienzo. Esta es la obra del Señor, porque Booz fue para Ruth alguien quien trajo redención, restauración y sustentación. Cuando tú escuchas y ves la historia de Ruth, ella era enemiga. Por eso el texto la presenta como la moabita. Esa era la manera de caracterizar a Ruth, la moabita, la enemiga de Israel, la extranjera, la que no tiene familia, la viuda, ella era la enemiga. Y el texto se mueve de la enemiga a la empleada, de la empleada a la sierva y de la sierva
ahora a la mujer esposa de Booz. Para Ruth, Booz ha sido entonces aquel redentor que vio la redención del Señor. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿y qué tal de Noemí? Podemos olvidarnos un momento de la persona de edad, de la viejita por amor, aquella que ya está sin esposo, y podemos enfocarnos en Ruth, que ya alcanzó un esposo y ya tuvo un hijo. ¿Y qué de Noemí? El texto como que no va a olvidarse de Noemí. No, el texto no nos deja de olvidar de Noemí, porque precisamente para Noemí la esperanza y el foco está en este hijo que hoy ha nacido. El texto nuevamente te marca y te dice, bendito sea el Señor que no te ha dejado, le están hablando a Noemí, hoy sin redentor. Pareciera que el énfasis nuevamente, si ha nacido un hijo hoy, este hijo que ha nacido hoy parece ser de mucha importancia también para Noemí. El foco ya no era tanto Ruth. El foco era nuevamente aquella mujer que probó la difícil providencia de Dios. Y parece que el texto fuera a terminar con una final feliz para dos, para Ruth y para Booz. Y parece que se levantó una familia, pero ¿qué pasó con Noemí? Quizás algunas de ustedes o algunos de ustedes se sienten así, que ven otras familias edificadas, pero no ves tu vida edificada. Que ves que hay otras familias que tienen compañía, pero quizás tú te sientes como la sola a un lado o el solo a un lado. Y la única manera de sacarte de este cuarto solo de soledad es que tú veas lo que Dios ha provisto. Sí, Él ha quitado quizás para algunos de ustedes circunstancias, los ha puesto en circunstancias difíciles, ha permitido circunstancias difíciles. Sin embargo, así como Noemí, Dios le trajo a esta mujer, el Señor fue su redentor, el Señor le proveyó igualmente por medio de este hijo evidencias que Él era su redentor, el Señor. Y este niño llegaría a ser como una evidencia de la redención en la vida de Noemí, una muestra también del amor y de la lealtad nuevamente de Ruth para con Noemí, que de alguna manera le entrega a su hijo. Una de las grandes dificultades de ese texto es precisamente entender qué quiere decir esto. Quiere decir que Ruth le entregó a Obed. Y es difícil interpretarlo, muy difícil. Pero pareciera que el texto nos está diciendo, porque la manera en que dice, le ha nacido un hijo a Noemí, y ella entonces se lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Y la mejor manera para mantener la línea del texto, podríamos decir, no que Ruth entregó completamente a Obed, aunque este ha sido el carácter de Ruth para Noemí. Ella le ha entregado su vida. Entonces, no sería contrario el decirle a Noemí, aquí está. Pero parece que muchos comentaristas, creo yo, están en lo cierto que es mejor ver a Noemí como la nani, como aquella también abuelita que toma un lugar importante, como aquella que está ahí y ahora cría a este muchacho llamado Obed. Y no es cualquier muchacho. Se dice que su nombre fuera célebre en Israel. La idea detrás de esta oración, que este niño sea célebre en Israel, que su nombre sea proclamado y llamado, nuevamente la idea detrás de esto era que su fama llegara a ser conocida. Que esta persona llegara a tener un lugar importante en la historia de Israel. Yo quiero argumentar, cuando más caminemos hacia adelante, que eso sí pasó. Pero no pasó con Obed, no pasó con sus papás, no pasó con su abuelito. Pasó por medio de Cristo. Sí que la oración sería contestada. Aunque oraban por Obed, oraban por quien vendría por Obed. La oración sería contestada por medio de aquel que vendría. Por eso es que es tan importante en este contexto la descendencia y la genealogía. Algo tenía que pasar. Vendría por medio de este niño una dinastía gloriosa, con las miras del rey David. Pero ¿sabes qué? No te quedes con el rey David. Quédate en quién vendría por medio del rey David. El verdadero rey y redentor verdadero, Cristo, entonces sería aquel que verdaderamente
iba a traer a nosotros restauración, redención y sustentación. Y todo esto que trae consuelo quizás para ti que te sientes desanimado, desanimada y te sientes cargado o cargada, escucha esto. Por medio de Cristo tú has experimentado redención, restauración, sustentación, por lo tanto puedes tener ánimo, consuelo y descansos por los cuales tú puedes ver a Dios obrando lo imposible como posible. Tú puedes ver exactamente que por medio de Cristo, como vamos a ver, Él se ha convertido en aquel Redentor glorioso. La vida de Noemí es un ejemplo para todos nosotros. Es un ejemplo verdaderamente de lo que pasa cuando Dios cambia el corazón de una persona. El texto nos termina diciendo de Noemí, una mujer que tenía en sus brazos mucho amor para dar, cuando comienza diciendo que era una mujer amargada y que no podía amar. Era una mujer que la caracterizaba las circunstancias de su pasado. Mas ahora lo que la caracteriza es el Redentor que gobierna su pasado, su presente y su futuro. Y la pregunta es, ¿qué te caracteriza a ti? ¿Eventos del ayer? Y hoy han marcado tu corazón tanto que la persona que hoy eres es determinada por lo que me pasó a mí. ¿O es que ha cambiado tanto que aún ese pasado ha sido redimido para que hoy seas una persona diferente? Para que realmente puedas ver que si pasó con Noemí, que ha pasado por grandes dificultades, no hay esposo, no hay hijos, está sola. Y sin embargo Dios se ha mostrado a ella para mostrarle nuevamente que Dios quería cambiarla. Y no la dejó triste, pero le dio ánimo. Dios tenía otros planes para Noemí también. De ser infeliz, hacerla una mujer feliz. De ser una mujer amargada, hacerla posiblemente una mujer amorosa, compasiva. Porque precisamente Dios está en la tarea, no tan solo de cambiar tus circunstancias, pero de cambiar tu corazón. Dios está en la tarea de no evitar circunstancias en tu vida difíciles, pero permitir circunstancias difíciles porque sí está en la tarea de cambiar tu corazón. Esa es su agenda. Su agenda no es tanto ponernos 4 paredes a nuestro alrededor, que no me pase nada, porque eso vendrá. Allá en la gloria no te pasará nada. No habrá pecado y no vas a herir a nadie y no vas a ser herido. Pero mientras que estemos acá, Él tiene una misión imposible para ti y para mí, pero una misión posible para Él. Y es cambiarnos a su imagen. Él va a permitir y va a cambiar vidas, circunstancias, eventos, planes con el fin de darnos mejor, y es que tú y yo seamos más como Él. Él va a mover todo lo que pueda y tenga que mover con el fin de moldear tu corazón a la imagen de Cristo. Él va a hacer todo esto posible porque precisamente tiene esta gran tarea de presentar que la redención que Él ha comprado en Cristo no es meramente futura, pero es presente porque Él ha cambiado tu corazón para Él. Y está en la tarea de cambiarte, de hacerte más como Él. Pero a la misma vez Ruth es un ejemplo de lo que significa amar verdaderamente. Ruth no tuvo que amar a Noemí de esta manera. Es más, no era la del pueblo de Dios. Ella no tendría excusa alguna delante de Dios, pero podría decir, mira, estas leyes que ustedes hablan de amar a Dios con todo tu corazón y amar al prójimo como a ti mismo, todo eso que tú dices, eso es para ustedes los israelitas, para mí no, gracias. Pero ella mostró un amor verdadero. Ella mostró un desprenderse de sí misma para dar, invertirse en otra. Y en este caso era obviamente Noemí. ¿Sabes qué es lo que hizo Ruth? Y lo que nosotros podremos imitar de ella. Ella no esperó a ser amada para amar. Ella no esperó a ser servida para servir. Ella no esperó a decir, ven cuán cómodo yo me siento en este lugar con Noemí para yo empezar a amarla. No, ella tomó la iniciativa porque precisamente el verdadero amor que hemos visto en este libro, que es Gesed, amor de pacto, es aquel que primero piensa en los demás antes de pensar en sí mismo. ¿Cómo cambiaría nuestra iglesia, nuestra familia, nuestra sociedad si en vez de estar pensando primero en el mí, en el yo pienso en los demás? Porque el negarme a mí mismo significa tomar la cruz de Cristo y seguir a Cristo. Beber de Cristo para dar de Cristo. Ser amado por Cristo para amar como Cristo. Por eso es que el cambio del Señor
es un cambio interno que debe llevarte a frutos externos. Debe cambiarte. La manera en que piensas, la manera en que actúas, debe cambiarnos. Y yo sé que hay áreas que todos aquí tenemos que mirar y nos autoexaminamos y decimos, espérate, yo no he llegado. Qué bueno porque estamos en el mismo bus. Ninguno ha llegado. Yo no te hablo de la plataforma del otro lado de la orilla. Yo te hablo de la plataforma de que estamos nadando, por decirlo así, hacia esa gloria venidera, pero no lo hacemos solo, lo hacemos por Él y por lo tanto sí es posible lo imposible. No te mires a ti misma, a ti mismo como, soy salvado, pero es que yo peco en esta área y así soy yo. No. Dios te ha transformado verdaderamente para ver estas áreas en tu vida y que sean para ti lo imposible. Y decir, bueno, ya yo así soy, yo pido perdón. No. El creyente no tiene el lujo de decir, bueno, ya, eso no. No. Esa es una de mis pasiones en mi propia vida. Señor, ayúdame a no decir, ya estoy así. Pero tantas cosas buenas que uno hace por este lado compensan con estas malas. No, esta matemática no funciona para Dios. Es una matemática mundana, pecaminosa, pasiva. De decir, bueno, con lo que hago con esto malo, compenso con esto otro. No, no compenses. Cambia. Alguien me decía esta semana, se me olvidó poner en mis notas, quizás lo voy a decir parafraseando, pero él decía, o aceptas tus problemas o tu pecado y las asumes, o sigues pintando excusas. La pregunta es, ¿cuántas veces no hemos pintado excusas? Y somos artistas en esto. Pintamos grandes paraísos. Y somos expertos, le ponemos cada vez más colorcito. Y la imagen está más bonita, pero en realidad está bien oscura por dentro. Lo imposible Dios lo ha hecho posible. Y escucha otra vez lo que dice el pastor Pepe, y es maravilloso, que a veces pensamos que lo imposible son obras sobrenaturales, ¿verdad? ¡Wow! Imagínate que, y Dios lo puede hacer, imagínate que este huracán, que Dios guarde en serio a Centroamérica nuevamente por este huracán, Dios puede hacer esto que se detenga y desviarlo. Pero a veces pensamos en lo imposible en estos eventos grandes. Imagínate que ya la pandemia esta del COVID-19 ya se vaya, imagínate, ¡wow! Eso sería algo sobrenatural. Ok, son cosas sobrenaturales, Dios lo puede hacer. Pero fíjate lo que dice Pepe. ¿Qué será más sobrenatural? ¿Abrir el mar o atender compasivamente al desválido? ¿Qué será más sobrenatural? ¿Hacer que caiga fuego del cielo? Uy, a todos les encantaría eso. ¡Oh, fuego del cielo! ¡Increíble! ¿O dejar de hacer daño con mis palabras? Lo que es imposible para nosotros es posible para el Señor de lo imposible. Y si estás en Cristo, eso es posible. Es posible estos cambios internos. ¿Por qué? Porque ya nos movemos al otro punto. Y es que Cristo es el Hijo que se nos dio y el Redentor que se nos dio. Si para vos y Ruth y Noemí había un Hijo y un Redentor, el creyente y solo el creyente tiene en Cristo ambas. Él es el Hijo dado por Dios y Él es el Redentor dado por Dios. En Cristo, estos dos personajes, tanto vos como el Redentor, como el Hijo Obed, cumplen una tarea y es que tú veas, no a vos o a Obed, pero veas el oficio de Cristo que vendría a llegar a ser el Hijo como Él es el Hijo, a ser el Redentor como desde la eternidad ha sido el Redentor. Entonces lo que vemos acá nuevamente es que el Señor nos ha dado este gran, poderoso Redentor. El libro termina con una genealogía que usualmente pasamos por alto. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, tú encuentras genealogías y tú dices, estos nombres para qué sirven, los pasas de alto. No sé si de pronto se ríen porque ha pasado, pero pasan, ni los podemos pronunciar. No, hermano, pase esto. Y a veces tú vas a ir a Crónicas, vas a ir a Rey y vas a encontrar 3 capítulos de nombres. No, voy a pasar. Bueno, para la Biblia la genealogía es crucial. Y aquellos que están en clase conmigo estudiando el Antiguo Testamento saben lo importante que es, porque la Biblia es, por así decirlo, una guerra de 2 genealogías. La genealogía de la serpiente y la genealogía de la mujer. La genealogía de aquellos que van en contra de Dios y aquellos que por gracia de Dios van con Dios. No es que son mejores, que por gracia Dios le plació decirle, tú vas a ser parte de esta simiente. Y lo que encontramos nuevamente aquí es que Dios iba a llevar a cabo sus planes, que Él había dicho, yo voy a traer un Redentor. Si el libro antes de Ruth, que es Jueces, termina diciendo lo siguiente, pero termina diciendo, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. ¿Sabes cómo termina Ruth?
El libro antes de Ruth, Jueces, termina diciendo, no había rey. Esta cosa estaba bien fea, bien pecaminosa. Cada uno hacía lo que se le daba la gana, por decirlo así, con todo respeto. Cada uno hacía lo que quería. ¿Y sabes cómo termina el libro de Ruth? Con una promesa de que vendría un rey. No hay rey, y Ruth dice, pero viene uno. Termina lo imposible, pueblo sin Dios, pueblo apartado de Dios, pueblo con un corazón endurecido, y Ruth termina diciendo, pero miren, viene un rey, viene aquel prometido, vendrá nuevamente esta intervención divina, que así como tan milagrosamente es el nacimiento de Obed, porque Ruth no podía tener hijos, te voy a decir algo, vendría uno tan milagrosamente por medio de un nacimiento, por medio del Espíritu Santo, para que María pudiera concebir a Jesús. Viene un milagro mucho mayor que este. Viene el Dios soberano, poderoso, eterno, hecho hombre. Esto sí que es algo sobrenatural. Viene este Mesías. Así que con esto en mente quiero ayudarte a caminar brevemente, no tengo mucho tiempo, pero yo quiero que tú veas estas promesas del rey prometido. Yo no quiero terminar Ruth con simplemente una genealogía y nos quedemos en David. Y qué preciosamente que estamos a punto de celebrar Navidad y es el nacimiento de Cristo. Y yo quiero que tú veas que lo que estamos hablando en Ruth por todos estos domingos tiene como meta que tú veas a Cristo. Lo veas y lo aprecies y lo ames y lo atesores y le creas y vivas conforme a Él. Así que con esto en mente quiero llevarte a varias promesas. Las voy a leer, no las voy a explicar, pero las voy a leer para que tú escuches que cuando dice aquí Obed, el padre de Isaí, e Isaí fue el padre de David, tú inmediatamente puedes hacer algo que yo hice en mi Biblia y es ponerle una larita ahí y decir, Cristo. El libro no debe terminar con David, aunque terminó con David. Pero el intérprete de la Biblia, el estudiante de la Biblia, el creyente dice, coma, Cristo. Y si quieres poner ahí Mateo capítulo 1, te serviría muy bien. Y vamos a ir para allá. Pero déjame leerte 2 Samuel, capítulo 7, versículos del 11 al 13. Y escucha esto, por favor. Dice, más adelante en el capítulo 11, casi en la segunda parte del 11, dice, de 2 Samuel 7, 11, dice, a ti, está hablando David, te daré reposo de todos tus enemigos. El Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, escucha esto, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas. Y escucha esto, y estableceré su reino. Él edificará mi casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Y aquellos que dicen, era Samuel, no era, ¿era Salomón? No era Salomón. Porque Salomón murió. Y había uno que su trono y su reino era para siempre. Por lo tanto, esta promesa de Dios para con David era aquel hijo que vendría por medio de David y era Cristo. Este es 2 Samuel. Ahora yo creo que vayas conmigo rápidamente a Isaías, que yo lo leí el domingo pasado de manera de bendición final. Escucha lo que dice el profeta Isaías. A un pueblo en enemistad con Dios, un pueblo rebelde, un pueblo en cautiverio, un pueblo que ha ido detrás de ídolos, un pueblo pagano, con un pequeño remanente que por gracia de Dios preservó. Y por medio de este remanente, esto iba a pasar. Isaías 9, capítulo 9, 6 al 7 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Y la soberanía, reino, reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero. Si te es en Cristo, fíjate quién tú tienes a Cristo. En Cristo. Dice, perdón, me perdí aquí, sobre su nombre, versículo 6. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía, 2 Samuel 7, y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. ¿Y quién hace esto? El celo de Yahweh, del Señor de los ejércitos, hará esto. Ahora ve conmigo ahora al Nuevo Testamento para que tú veas cómo esto se cumple en la persona de Cristo. Antes de ir a Mateo, yo creo que vayas a Hechos, capítulo 2, versículo 32, que es el primer sermón de la iglesia primitiva en boca de Pedro. Y fíjate lo que Pedro dice citando a David.
para que tú veas que no es de David, es Cristo que vendría por David. Fíjate lo que dice Hechos capítulo 2, 32 al 36. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David, que lo exaltaban, lo subían como, wow, miren a David. Pedro dice, no, espérate, tú no has entendido nada de esto. David no ascendió a los cielos, señores. Pero él mismo dice, dijo el Señor, hablando del Padre, a mi Señor, hablando del Hijo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Pedro interpreta esto y dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel. ¿Te acuerdas la oración de las mujeres? Que Obed, su nombre sea llamado y su fama esté en todo Israel. Y Pedro dice, sepa todo Israel, no una porción, todo Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y vamos a terminar con Mateo, capítulo 1. Y aquí para adelantar, el libro comienza con esto. Libro de la genealogía. Y tú dices, espérate, todos estos nombrecitos del Antiguo Testamento eran importantes. ¿La genealogía de quién? De Jesucristo. Cuando tú lees toda la genealogía, tú tienes que decir, ¿dónde viene la genealogía de la línea de Cristo? ¿Hijo de quién? De David. Hijo de Abraham. Y yo te voy a pedir que saltes esto hasta el versículo 5 por tiempo, cuando dice, y Salmón, lo cual es como si fuera copy and paste, como se dice en inglés. Tomaron de aquí y pegaron aquí. Dice, y Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. Y si tú saltas de ahí al versículo 16, tiene que decir, Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cuando tú unes todo esto, tú te das cuenta entonces que Él nació, Cristo, nació para morir. Y murió por nuestros pecados, para conquistar la muerte, derrotar a Satanás. Fue resucitado para asegurarnos que su sacrificio es perfecto y que el Padre dijo, sí, aceptado es, complacido soy, satisfecho soy en aquel sacrificio Cristo. Y fue no simplemente resucitado para testificar que la obra de Cristo es perfecta, pero fue ascendido a gloria para asegurarnos que nuestro Padre en Cristo es nuestro aliado, nuestro Señor, quien está gobernando a nuestro favor hoy y para siempre. Por lo tanto, el creyente descansa en que su vida está siendo guardada día y noche por aquel cuya vida fue entregada en aquella cruz. Entonces sí vendrán muchas oportunidades sobre tu vida, como lo hemos visto en Ruth, de desánimo, de desaliento, pero la pregunta es, ¿qué va a gobernar tu corazón? ¿Va a gobernar la narrativa de la cultura, la narrativa de tu propio corazón o la narrativa bíblica? Y mi oración es que en gracia sobre gracia tú permitas que la palabra de Dios, por gracia de Dios, gobierne tu corazón. Que ella sea la que nos muestre que podemos venir delante de Dios con toda pregunta diaria, sabiendo que muchas preguntas no serán contestadas, pero sabiendo que no importa esto, porque lo que importa es que mi Señor sí conoce todo evento de mi vida. Y Él lo gobierna todo para bien. Por lo tanto, tenemos seguridad que en Cristo tenemos al verdadero Hijo y al verdadero Redentor, que no nos ha dejado solos o solos y que Él es quien nos guarda bajo sus alas. Pues ante toda situación que venga sobre tu vida, recuerda esto. En Cristo somos más que vencedores. Y esto son en medio de pruebas. No es haciendo ejercicio, no es pasándola bien, es en tiempo de dificultad. Que estas palabras fueron dichas. Pablo en Romanos 8. En Cristo soy más que vencedor. No importa lo que quieran hacer con mi vida, con mi persona, nada me arrebatará de sus manos, Juan 10, y nada me apartará de su amor, Romanos 8, porque en Cristo somos más que vencedores. Dios de lo imposible lo ha hecho posible por medio de Cristo. Pon tu mirada en Él, confía en Él,
porque Él es en Él estamos refugiados, guardados, y sus alas son las de refugio para la iglesia. Así que acompáñenme a orar. Padre Dios, te damos tantas gracias por estas semanas. Qué privilegio nos has dado como iglesia, Dios, nuevamente terminar un libro dentro de tu libro. Y al terminarlo decimos, ¿cuánto más podríamos estudiar de ahí? Padre, ayúdanos, Señor, a no ser una nueva serie terminada y pasada a la página, pero ayúdanos a vivir lo enseñado. Ayúdanos a poner nuestra confianza en aquel que nos guarda, nos cuida, nos redimió, nos perdonó, nos santifica. Ayúdanos a ser hombres de fe, mujeres de fe, iglesia centrada en Cristo, porque solo Cristo es el Hijo prometido, el Redentor prometido, el Hijo entregado y el Redentor dado. Ayúdanos a mirarte a ti diariamente para tu gloria, el bien y el gozo de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.